Durante 2 años, muchas mujeres fueron agredidas y mandadas al otro mundo en sus propias casas. Lo peculiar y aterrador de este caso es que el atacante siempre las estrangulaba y ataba a sus cuellos un sostén como regalo. ¿Por qué lo hacía? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. El 14 de junio de 1962, una modista llamada Anna Slessers fue encontrada sin vida en la cocina de su departamento y tenía el cinturón de su bata atado alrededor de su cuello. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, comenzó a investigar y se dieron cuenta que en la habitación algunos cajones estaban removidos y la ropa también estaba desordenada. Por esa razón pensaron que se trataba de un robo. Sin embargo, amigos, era muy raro porque el ladrón no se había llevado ni relojes ni joyas y además la cerradura de la puerta del departamento no estaba forzada, por lo que pensaron que posiblemente Anna había dejado pasar voluntariamente a su asesino. Raro. La policía apenas estaba investigando este caso cuando 2 semanas después se encontraron otro cuerpo sin vida. Esta vez se trataba de una mujer de 85 años llamada Mary Mullen, y tan solo días después encontraron una tercera víctima de 68 años llamada Nila Nichols. Ambas mujeres fueron cruelmente atacadas y aunque nuevamente todo parecía indicar que era un robo, los policías también se dieron cuenta que en estos casos el atacante no se había llevado ni dinero, ni joyas, ni relojes, prácticamente ningún objeto costoso. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto? Nada cuadraba y tampoco tenía lógica. Tan solo unas horas después de que la policía acabara de encontrar el cuerpo de Nina, encontraron a otra víctima a unas pocas millas de Boston. La mujer se llamaba Helen Blake y era una enfermera que ya estaba retirada y divorciada de 65 años. Como que todas tenían ese mismo patrón, mujeres de una edad avanzada. Entonces, debido a la similitud de los ataques, la policía comenzó a pensar que tal vez se trataba de una serial, y aunque fue apodado de muchas formas por diferentes medios de comunicación, el apodo más conocido fue el Estrangulador de Boston. Los meses pasaron y los asesinatos continuaban. Lo más alarmante es que todos presentaban ciertas coincidencias. Todos estos crímenes se llevaban a cabo dentro de los límites de Boston y todas las víctimas eran mujeres de entre 19 y 84 años que vivían solas. Y una característica de los seriales que a todas las estrangulaba con sus propias prendas, ya sea con una media, un sostén, bufanda o cinturón, y una vez que había terminado lo que quería, terminaba atando la prenda en el cuello, y aparte lo hacía en forma de moño o lazo. Al parecer las dejaba como una especie de regalo o marca, característico de algún psicópata, no sé. Y lo curioso es que ninguna de las casas o departamento tenían la cerradura forzada, lo que llevó a la policía a pensar que tal vez el asesino se ganaba su confianza y después las la pregunta es cómo es que hacía que ganen su confianza para dejarlos pasar. A lo mejor se hacía pasar por alguien de mantenimiento, un repartidor. Al final se dice que mandó al otro mundo al menos a 13 mujeres. Y no fue hasta octubre de 1964 cuando una de sus víctimas sobrevivió al ataque y ella logró identificarlo. El nombre de este hombre era Albert DeSalvo, un trabajador de una fábrica y veterano militar. De hecho, anteriormente ya había sido acusado por múltiples cargos como agresión, robo y delitos sexuales. Albert fue detenido, enviado a prisión, pero no fue juzgado por asesinato, sino por cargos de robo y delitos sexuales que había cometido años atrás. Tiempo después, Albert le confesó sus crímenes a un compañero de celda, y eso fue pieza clave para poder acusarlo de todos los crímenes que había cometido, y finalmente fue condenado a cadena perpetua en 1967. Primero fue encerrado en el sector carcelario del hospital, que era una instalación que albergaba criminales dementes. Curiosamente, una vez escapó de ahí junto a otros 2 reclusos, pero terminó entregándose un día después de su escape. Luego fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad y 6 años después, en 1973, se fue al otro mundo después de que un recluso lo atacara con un objeto filoso en su propia celda. Ahora, no se sabe por qué Albert se comportaba de esa manera y atacaba solamente a mujeres. Lo único que se sabe es que tuvo una infancia bastante difícil y en donde sufrió demasiado. Su papá era una persona alcohólica que comúnmente solía golpear a su mamá, y cuando terminaba con ella iba con su hermana y también con él. Cuando el papá de Albert se cansó de mantenerlo, lo vendió a un granjero como si fuera un esclavo, y para escapar de esta situación fue que Albert terminó uniéndose al ejército, pero poco tiempo le duró, fue dado de baja y estuvo sirviendo un tiempo como policía militar, obvio antes de que fuera identificado como el Estrangulador de Boston. A todo esto, a pesar de que Albert había confesado que él era el asesino que estaban buscando, mientras estuvo en prisión muchas personas creían que Albert había inventado la confesión y que el asesino se encontraba todavía por ahí en algún lugar. Pensaban que Albert era un confesor compulsivo inteligente y astuto que necesitaba desesperadamente ser reconocido. ¿Por qué? ¿Para qué?
quién sabe. Algunos piensan que el culpable de todos estos actos no era una sola persona, sino que eran varios, porque se les hacía irreal que tan solo alguien pudiera hacer todo eso a tantas personas. En el año 2013 por fin se pudo analizar las pruebas de ADN y se confirmó que efectivamente Albert DeSalvo fue el que cometió el asesinato número 13, pero ¿será responsable de todos los crímenes asociados al estrangulador de Boston? Parece que eso nunca se sabrá. Este es uno de los casos de asesinatos seriales más aterradores en los años 60 en Estados Unidos. Este caso es tan popular y tan famoso que le han hecho series y películas. De hecho, la más reciente se encuentra en la plataforma de La Estrellita. Ustedes saben cuál es. Ahora, como dato escalofriante, mientras Albert se encontraba en la cárcel, escribió un poema. Y este poema decía: esta es la historia del estrangulador nunca contada. Hoy está en el interior de una celda, muy adentro suyo. Solo puede revelar un secreto, pero desafortunadamente nunca se supo ni se sabrá cuál era ese secreto, pues luego le quitaron la vida. ¿Qué? A todo esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que en realidad sí fue un serial y él cometió todos esos crímenes? ¿O fueron más personas? Si quieren que hable de otro serial, de algún tema en especial o lo que quieran, déjenmelo por aquí. Mi nombre es Daniel Novelo.